¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo cambiaría tu vida si dejaras de sentir miedo al hablar con desconocidos? Tal vez no lo notes, pero cada día pierdes pequeñas oportunidades que podrían transformarlo todo. Oportunidades que se escapan en una reunión social donde decides quedarte revisando tu teléfono, fingiendo estar ocupado. O aquel momento en el que quisiste acercarte a alguien interesante, pero las palabras simplemente no salieron. Ese instante en el que tu mente se llena de dudas y el silencio termina ganando. Suena familiar, ¿verdad? A muchos nos pasa. Pensamos que la capacidad de hablar con naturalidad o soltura está reservada para los extrovertidos, para esas personas que parecen tener una chispa social imposible de imitar. Creemos que nacieron con algo especial, un talento que nosotros no tenemos. Pero déjame decirte una verdad que pocos te dicen: eso es completamente falso. Hablar con seguridad, conectar con otros, transmitir confianza y tener presencia no son dones, son habilidades. Y como cualquier habilidad, se aprenden, se entrenan y se fortalecen con práctica y las técnicas adecuadas. No se trata de fingir o de actuar como alguien que no eres. La clave no está en disfrazarte de extroversión, sino en descubrir tu propia manera de conectar. En este proceso aprenderás no solo a hablar con desconocidos, sino también a hacerlo desde un lugar de autenticidad, desde una seguridad que nace de conocerte y aceptarte. Lo que vas a descubrir no es un conjunto de frases mágicas ni trucos vacíos, sino una transformación mental y emocional que puede cambiar tu forma de relacionarte con los demás. En los próximos minutos, recorreremos un camino paso a paso para que aprendas cómo iniciar conversaciones con seguridad, cómo utilizar tu lenguaje corporal a tu favor y cómo desarrollar una mentalidad social sólida. Y te aseguro que si aplicas lo que vas a aprender, tus interacciones personales nunca volverán a ser las mismas. Descubrirás que hablar con confianza no solo te abre puertas, sino que también fortalece tu autoestima y tu capacidad para crear conexiones genuinas. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dar el paso y descubrir cómo construir esa confianza que siempre quisiste tener? Si respondes que sí, entonces quédate hasta el final, porque esto podría ser justo lo que necesitabas escuchar para comenzar un nuevo capítulo en tu vida social y personal. Para empezar, hay que entender el origen de ese miedo que se activa cada vez que tienes que hablar con alguien nuevo. Esa sensación en el estómago, ese nudo en la garganta, no surge de la nada, es el resultado de una programación mental que arrastramos desde la infancia. Desde pequeños nos repiten que no debemos hablar con extraños, y aunque ese consejo tenía una buena intención, terminó convirtiéndose en una alarma que no se apaga nunca. De adultos, esa voz interior sigue activa, pero ya no nos protege, nos limita. Esa alarma mental, ese instinto de defensa, se vuelve una especie de sistema desactualizado que nos impide salir de la zona de confort. No es un miedo real al peligro, es un miedo emocional a la exposición, y cuando lo analizas a fondo, te das cuenta de que el temor no proviene de la falta de palabras o de temas de conversación, sino de la historia que te cuentas a ti mismo antes de hablar. Pensamientos como "no soy interesante", "voy a decir algo tonto", o "se van a reír de mí" son los verdaderos enemigos. No el silencio, no la otra persona. Lo que realmente frena a la mayoría no es la falta de habilidades sociales, sino la costumbre de creer esas ideas una y otra vez. Son hábitos mentales que se repiten hasta volverse parte de tu identidad. Pero aquí está la buena noticia: al igual que cualquier hábito, también pueden cambiarse. Y el primer paso para hacerlo es observarlos, darte cuenta de que esos pensamientos no son hechos, son solo historias internas que puedes reescribir. Cuando logras separarte de esa voz interior que te sabotea, algo dentro de ti empieza a liberarse. Comienzas a entender que tú no eres tu diálogo interno, que los pensamientos son solo pensamientos, y en ese momento recuperas el poder. Haz esta reflexión. Cuando alguien se te acerca y te habla por primera vez, ¿lo juzgas con dureza o simplemente respondes con naturalidad? La mayoría de las veces no piensas en si esa persona lo hizo bien o mal, simplemente fluyes en la conversación. Lo mismo ocurre del otro lado. La mayoría de la gente no está ahí para juzgarte, sino para conectar. Todos queremos sentirnos escuchados, aceptados y parte de algo. Entonces, ¿por qué no cambiar el enfoque? En lugar de pensar en lo que podrías decir mal, piensa en cómo puedes hacer sentir cómodo al otro. Ese pequeño cambio de enfoque puede parecer insignificante, pero en realidad es el punto de partida para transformar tu mentalidad social. Porque cuando dejas de preocuparte por impresionar y comienzas a enfocarte en conectar,
tu energía cambia. Dejas de verte como alguien que tiene que demostrar algo y empiezas a verte como alguien que puede aportar valor simplemente siendo auténtico. Esa mentalidad abre puertas, crea confianza y te permite vivir experiencias que antes parecían fuera de tu alcance. Porque hablar con desconocidos ya no será una amenaza, sino una oportunidad. Y cuando lo entiendes, algo se activa dentro de ti. Te das cuenta de que la vida está llena de momentos donde podrías crecer si tan solo te atrevieras a iniciar una conversación. Puedes ignorar este mensaje, seguir deslizando videos viendo contenido vacío, o puedes detenerte un momento y elegir algo diferente. Puedes decidir que a partir de hoy no vas a seguir evitando esas oportunidades de conexión que podrían cambiar tu vida. Es una elección pequeña, pero poderosa, porque lo que consumes, lo que decides escuchar y aprender, moldea la manera en la que piensas y, por lo tanto, la manera en la que actúas. Si eliges fortalecer tu mente, si eliges entrenarte para ser más sociable y seguro, entonces ya estás dando el primer paso hacia una versión más libre de ti. Porque esto no va de fingir confianza, sino de construirla desde dentro. No va de ser alguien diferente, sino de desbloquear la parte de ti que siempre estuvo lista para conectar, solo que no se lo permitía. Tu evolución social comienza cuando decides dejar de ser espectador y empiezas a participar. Cuando entiendes que cada conversación es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de conexión real. Y así llegamos al siguiente punto, donde aprenderás cómo dar el primer paso en la práctica, cómo romper el hielo y hacerlo con naturalidad, sin sentirte forzado ni artificial. Hablar con alguien por primera vez no tiene por qué sentirse como una misión imposible. La mayoría piensa que romper el hielo es un momento incómodo, que hay que tener frases ingeniosas o algún tipo de talento social especial para hacerlo bien. Pero en realidad, romper el hielo no se trata de actuar ni de impresionar, sino de ser genuino. La naturalidad es lo que verdaderamente abre las puertas a una conversación fluida. No necesitas grandes discursos ni historias que sorprendan a los demás. A veces basta con una sonrisa sincera, un gesto amable o una observación sencilla sobre lo que ocurre a tu alrededor. Una frase tan simple como "¿qué te trajo por aquí?" puede ser suficiente para iniciar una conexión. Lo importante no es lo que dices, sino la intención detrás de tus palabras. Si lo haces desde la curiosidad y no desde el miedo, la conversación comienza a fluir por sí sola. Muchos cometen el error de pensar demasiado antes de hablar. Se enredan en su mente, ensayan frases, imaginan posibles respuestas, y cuando llega el momento, no dicen nada. El miedo a quedar en ridículo los paraliza. Pero lo cierto es que no necesitas tener una frase perfecta. La espontaneidad tiene mucho más poder que cualquier guión ensayado. Lo que realmente importa es atreverte a abrir la puerta. Una estrategia sencilla y efectiva es enfocarte en el momento presente. Observa algo de tu entorno y coméntalo. Si estás en una fila, podrías decir: "Parece que esta fila nunca avanza". Si estás en un evento, una pregunta como "¿ya habías venido antes?" rompe la barrera inicial. Son frases cotidianas, pero tienen un poder enorme porque demuestran que estás presente, que no vives encerrado en tu cabeza. Es en esos pequeños gestos donde nace la conexión humana real. Hablar con naturalidad no es algo que se logra de un día para otro. Es una habilidad que se entrena con práctica, igual que cualquier otra. Cuantas más veces te atrevas a dar el primer paso, más confianza ganarás. No se trata de hablar con todos, sino de perderle el miedo al contacto social, porque con cada conversación, por más breve que sea, estás fortaleciendo tu mente, tu presencia y tu habilidad para expresarte. El cuerpo también habla, y a veces lo hace más fuerte que las palabras. Si tu lenguaje corporal refleja tensión o nerviosismo, la otra persona lo percibe de inmediato. Pero cuando tu postura es relajada, tus hombros están sueltos y tu mirada es amable, transmites seguridad sin tener que decir nada. Una sonrisa genuina puede ser el mejor rompehielos, no porque sea una técnica, sino porque refleja que estás cómodo contigo mismo. Imagina que cada interacción es una pequeña aventura. A veces saldrá bien, otras no tanto, pero cada una te enseña algo nuevo. Esa es la verdadera práctica. No estás buscando dominar una técnica de comunicación, estás aprendiendo a ser más libre al expresarte. La libertad social se construye con pequeñas acciones, con cada conversación que te atreves a iniciar.
Y llega un punto en el que hablar con desconocidos deja de parecer una amenaza y empieza a sentirse como una oportunidad. Empiezas a notar que el miedo se reduce con la acción. Cada vez que te atreves a hablar, el silencio incómodo se convierte en una puerta abierta. Y cuando esa puerta se abre, te das cuenta de que no estabas luchando contra los demás, sino contra tus propios límites mentales. Una vez que logras dar el primer paso y romper el hielo, el siguiente desafío es mantener viva la conversación, hacer que fluya de manera auténtica. Aquí es donde muchos se quedan sin rumbo, porque creen que el objetivo es evitar los silencios o llenar cada segundo con palabras. Pero hablar no se trata de hablar mucho, sino de conectar de verdad. Una conversación genuina no es un intercambio de frases automáticas, sino un espacio donde dos personas se encuentran de forma auténtica. Para lograrlo no basta con hablar, hay que escuchar de verdad, sin juzgar, sin interrumpir, sin pensar en lo que vas a decir después. Esa presencia es la que crea un puente entre tú y la otra persona. Cuando escuchas con atención, la gente lo siente. Y en ese momento de conexión sincera, la conversación deja de ser un trámite y se convierte en algo significativo. Esa es la esencia de la comunicación efectiva, estar completamente ahí, en cuerpo y mente. Una herramienta poderosa para mantener una conversación viva es hacer preguntas abiertas, las que invitan a contar historias o compartir experiencias. En lugar de un ¿te gusta tu trabajo?, prueba con un ¿cómo empezaste en eso? O ¿qué fue lo más curioso que te pasó en esa experiencia? Esas preguntas abren el diálogo, estimulan la curiosidad y muestran interés real. Y aquí está el secreto. Ser interesante no depende de cuánto hablas, sino de cuánto te interesa la otra persona. La mayoría cree que para agradar hay que impresionar, pero en realidad lo que genera conexión es la atención genuina. Escuchar con curiosidad, asentir, responder con frases cortas como ¿en serio? O ¿qué curioso? Crea una atmósfera de confianza. Es ahí cuando la conversación se vuelve ligera, natural y sincera. Cuando entiendes esto, te liberas de la presión de tener que ser el centro de atención. Te das cuenta de que no necesitas ser el más gracioso ni el más inteligente. Solo necesitas estar presente. Lo auténtico siempre se nota, y cuando hablas desde la calma y el interés, la otra persona lo percibe y responde de la misma manera. Y si alguna vez sientes que no tienes nada que aportar, cambia el enfoque. Convierte la conversación en una oportunidad para aprender. Cada persona que conoces tiene una historia, una perspectiva, una enseñanza. Si te acercas con esa mentalidad, el miedo desaparece, porque ya no estás intentando destacar, estás intentando descubrir, y eso te vuelve más humano, más empático y más abierto. Y lo mejor de todo es que se puede entrenar. Frente al espejo, mírate un minuto cada día. Observa tu postura, tu mirada. Al principio puede parecer incómodo, pero poco a poco empezarás a ver cómo tu cuerpo responde. Te darás cuenta de que la seguridad no se impone, se construye. También puedes grabarte mientras hablas, escuchar tu tono, tus pausas, tus gestos, no para criticarte, sino para conocerte mejor. Esa congruencia entre tu cuerpo y tus palabras es lo que realmente cautiva. No necesitas ser perfecto, solo necesitas coherencia. Cuando tus palabras y tu energía están alineadas, las personas lo sienten, y ahí, sin esfuerzo, comienzan a confiar. Con el tiempo, descubres que hablar con confianza no es una cuestión de técnica, sino de conexión contigo mismo. Cuando estás bien contigo, comunicas seguridad sin tener que demostrarla. Y esa es la verdadera presencia, la que atrae, la que genera respeto, la que construye vínculos reales. Y justo en ese punto, es donde se da el siguiente paso. Aprender a tener una mentalidad fuerte frente al rechazo, porque si quieres comunicarte sin miedo, necesitas entender que no todos van a responder como esperas, y eso está bien, pero eso lo exploraremos a continuación. Hay una realidad que todos debemos aceptar si queremos dominar el arte de comunicarnos con confianza. El rechazo es inevitable, no importa cuán amable seas, cuán carismático te vuelvas o cuánto practiques. Siempre habrá ocasiones en las que alguien no responda como esperas. Tal vez te ignoren, tal vez respondan de forma fría, o quizás simplemente no estén interesados. Pero eso no significa que hayas fracasado. El error más común es tomarse el rechazo de manera personal. Creer que si alguien no responde bien, eso refleja algo malo de ti. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo.
Cada persona que conoces está lidiando con sus propios pensamientos, emociones y momentos. Puede que esa persona haya tenido un mal día, esté distraída o simplemente no tenga energía para interactuar. No es un reflejo de tu valor. Cuando entiendes esto, dejas de temerle al rechazo y comienzas a verlo como una parte natural de la vida, no como una puerta que se cierra, sino como una experiencia que te fortalece. Cada interacción, incluso las que no salen como esperas, te hace más resistente, más consciente y más preparado para la siguiente. Una mentalidad fuerte no se construye evitando el rechazo, sino enfrentándolo con madurez. Aprende a ver cada intento de conexión como un entrenamiento. Cuantas más veces te atreves, más natural se vuelve. El rechazo deja de doler, porque ya no lo ves como una pérdida, sino como una práctica. Y con cada intento te das cuenta de que el miedo era mucho más grande en tu mente que en la realidad. A veces no lo notas, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando te expones una y otra vez a lo que te incomoda. No es en los momentos de comodidad donde evolucionas, sino en los instantes en los que eliges actuar a pesar del temor. Y si te atreves a hacerlo constantemente, llega un día en el que hablar con alguien nuevo ya no te genera ansiedad, sino curiosidad. Has reprogramado tu mente para ver lo desconocido como una oportunidad, no como una amenaza. Piensa en todas las conversaciones que no tuviste por miedo, en las veces que quisiste acercarte a alguien interesante, pero te detuviste a mitad de camino, en las oportunidades laborales o personales que no aprovechaste por sentirte inseguro. Cada una de esas situaciones pudo haber cambiado algo en tu vida, y lo mejor es que todavía puedes hacerlo, todavía puedes reescribir esa historia. El secreto está en actuar sin esperar resultados. Habla, sonríe, comparte, no para recibir algo a cambio, sino para entrenarte, para expandir tu zona de confort. Cuando quitas el peso del resultado, la presión desaparece. Dejas de medir el éxito por la reacción del otro y comienzas a medirlo por tu propio progreso. Si antes evitabas hablar y hoy diste el primer paso, eso ya es una victoria. Con el tiempo, esa mentalidad te transforma por completo. Te vuelves más libre, más tranquilo, más seguro. Descubres que no necesitas la validación de nadie para sentirte valioso. La confianza deja de depender de cómo los demás te perciben y empieza a nacer de dentro de ti. Esa es la verdadera libertad social, la capacidad de ser tú mismo sin miedo al juicio ajeno. Piensa en esto, todas las oportunidades importantes de tu vida, amistades, relaciones, negocios, aprendizajes, comenzaron con una conversación. Todo lo que deseas está, en parte, al otro lado de tu capacidad para conectar. Por eso, entrenarte en esto no es un lujo, es una necesidad, no para ser el más sociable, sino para ser libre. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes algo: hablar con confianza no es una meta, es un camino, es un proceso que se construye con paciencia, con práctica y con voluntad. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, pero en realidad estarás aprendiendo, porque incluso los tropiezos te fortalecen. No te compares con los demás. Cada persona avanza a su propio ritmo. Lo importante es seguir moviéndote, seguir hablando, seguir conectando. Poco a poco, notarás cómo cambia la forma en que te relacionas, cómo mejora tu manera de expresarte, cómo aumenta tu presencia. Y un día, sin darte cuenta, estarás en medio de una conversación fluida, sonriendo, disfrutando el momento, y te sorprenderás pensando: antes esto me daba miedo. Ese será el momento en el que sabrás que todo el esfuerzo valió la pena. Así que sal ahí fuera, atrévete a hablar, a escuchar, a equivocarte y a aprender. Cada interacción es una semilla. Algunas crecerán, otras no, pero todas te harán evolucionar. El miedo solo se disuelve con acción, y cada palabra que pronuncias te acerca más a la libertad de ser tú mismo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que te ayudó a entenderte mejor o te inspiró a dar ese primer paso, te invito a seguir explorando este camino conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos profundizando en temas de crecimiento personal, confianza y comunicación. Y si quieres apoyar este contenido, deja tu like y comparte este video con alguien que también necesite escuchar esto. Tal vez esa persona esté justo en el punto donde tú estabas antes de comenzar este cambio. Recuerda, cada conversación puede transformar una vida, incluso la tuya.
Hablar con confianza no se trata de impresionar, sino de conectar. Y cuando aprendes a conectar desde la autenticidad, ya no hay barreras, solo posibilidades. Nos vemos en el próximo video.